adentrar en lo que corresponde. Venimos observando, como ustedes saben, o venimos viendo el tema de columna biaxial, y quisiera yo antes de volver de continuar, digamos, con ese tema, quisiera como hacer claridad en algunos aspectos de la nomenclatura que de pronto pueden estar siendo confusos en este momento en su mente, y cuando uno no tiene claridad en la nomenclatura o los símbolos empleados para representar ciertos fenómenos o cierto aspecto o ciertos fenómenos, entonces realmente uno queda pues en las nubes cada vez que va avanzando en este tema. Entonces voy a tratar a través de PowerPoint, tratar de mirar a ver cómo podemos aclarar o redefinir o establecer muy bien esta nomenclatura que se emplea en este tema del diseño biaxial. Entonces, vamos a... Perdón, un momentico, tal cosa. Vamos entonces a... Pues les pido, me disculpen un poco, el dibujo siempre a través de este medio siempre es un poquito complicado, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, teniendo en cuenta entonces que vamos a ver este tema que es, o que estamos viendo, que es flexión biaxial. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos una columna, una sección transversal de columna tiene la presentación, digamos, como esta B por H, y diríamos que cuando ella trabaja respecto a un lado solamente, diríamos que si trabaja alrededor de este eje, podríamos considerar que tiene un momento resistente alrededor de este eje y por supuesto una carga resistente. Diríamos que si la podemos visualizar aquí en un alzado, veremos que este eje viene así y tendríamos este momento actuando junto con una carga que proviene del análisis, ¿no? Pongamos esa carga de otro color como para distinguirla aquí. Entonces diríamos que uno desprende, aquí podemos colocarla en planta así como una cruz indicando que va hacia abajo. Entonces tendríamos nosotros una situación de un momento, digamos, M que proviene de un solo lado, ¿cierto? Y que, digamos, temporalmente, para no entrar en confusiones, llamémoslo este eje Y, ¿no? Este eje Y otro eje que vendría aquí sería X. Entonces diría yo que el momento está dando vueltas alrededor de y lo puedo llamar MY, no le voy a poner ningún otro subíndice, simplemente para representar de que este momento es momento, digamos, resistente de la columna respecto a ese eje Y sobre el cual está rotando, y tendríamos una carga que la vamos a llamar PY para asociarla con el momento, ¿sí? P sub Y asociado con el momento M sub Y. Si nosotros queremos como visualizar mejor esta situación acá, podríamos mirar esta misma sección, digamos, en esta presentación, de que tendríamos el mismo eje Y, pero que nuestra carga se desplazó en el eje X y que la vemos desplazada. Entonces voy a tratar de dibujar luego digamos, entonces, perdón, el dibujo realmente es tremenda la cosa, manejar esto es un poquito complicado. Bueno, seguimos conservando el eje, estoy haciendo lo mismo. Está haciendo algo equivalente aquí visto en alzado, entonces tendríamos nosotros que
esta fuerza, la estoy colocando en rojo, la desplacé, digamos, una magnitud. Bueno, puede ser que esté aquí, puede ser como que esté por fuera, donde sea. La distancia donde se ubica esta P sub Y. Y este eje, recuerden que el eje Y es paralelo el eje Y es paralelo al eje B, ¿no? Entonces ahorita estaríamos diciendo que este es el eje Y y este es el eje B. Es cuestión de nomenclatura nomás, recordémoslo, ¿no? Miren, el eje X paralelo a H y el eje Y paralelo a B. Entonces nuestro eje X lo tendremos, perdón, lo tendremos entonces, este es el eje X, ¿cierto? El eje X, entonces tendríamos esa situación. Estamos mirando ahorita qué está pasando con el momento. Digamos que así como allá miramos la situación, está rotando un momento alrededor del eje X, en este caso ya no sería, entonces tendríamos un momento alrededor de ese y tendríamos una fuerza también allí y miraríamos esta situación un poquito más abajo. Miraríamos, bueno, este es el eje X y tendríamos el momento que estaría presentándose aquí y tendríamos una carga axial que la voy a dibujar más luego. Tendríamos entonces en planta, no estaba excediendo mucho con este Y suficiente aquí, entonces diría yo que aquí se presenta otra vez este es el eje X, ¿cierto? Y desplazándose en el eje Y, tendríamos nosotros entonces que se presenta la carga, ahorita la miramos y vamos a hacer la equivalencia acá también y vamos a decir entonces que estamos mirándolo en alzado, la proyección de esta. Entonces, estaríamos indicando que por aquí podría estar la fuerza. Bueno, podríamos dicho, coloquémoslo así para ser consistentes en lo que estamos diciendo. Vemos aquí, se supone que la carga está aquí y estaría esta carga aquí asociada con ese momento. De una vez le vamos a decir que es P
su X asociado al momento que vamos a ver. Y aquí nuestra fuerza estaría ubicada por aquí, que sería P sub X, pero que está a una distancia que recorre sobre el eje Y y que si la miramos desde acá arriba, sería aquí donde está esa carga aplicada, digamos aquí, y que esta, por supuesto, está a una excentricidad E sub Y. Entonces tendríamos esa situación que podemos apreciar que esto es E sub Y, ¿cierto? Aquí tendríamos entonces la nomenclatura del momento que es M sub X, ¿cierto? Colocando este M sub X. Recuerden que no estoy colocando sino el subíndice alrededor del eje alrededor del cual se está presentando ese momento. Entonces diríamos que se tiene pues una situación equivalente. Aquí se ve el momento y con su carga aplicada en el centroide plástico. Acá desapareció el vector del momento, pero hay su valor equivalente o su digamos, su esquema equivalente donde la fuerza se ha distanciado en una magnitud de su Y, pero que el producto obviamente de P sub X por E sub Y me produce el momento M sub X. En el momento en que yo tengo que esta es la presentación real, la que uno desprende de un pórtico, pero cuando uno lo está analizando, uno tiene realmente la presentación real, es que uno tiene en la cabeza superior de la columna, tiene un momento en determinada dirección y una carga axial aplicada ahí en el centro. La carga nunca está aplicada por fuera, pero teóricamente se convierte esto en esta situación que la hemos hablado, donde la carga se aleja en una distancia, en este caso es sub Y, porque es sub Y si lleva el índice del eje sobre el cual se está presentando esa excentricidad. Y la carga tiene asociado su índice correspondiente al subíndice del momento. Y este momento, pues por supuesto, lleva en su índice correspondiente al eje sobre el cual está girando. Entonces diríamos que aquí tenemos entonces la situación de que el momento mx es igual a p sub x por E sub y, ¿cierto? Entonces tendríamos, ya habiendo visto que el otro momento es de este tipo, entonces podemos como hablar un poquito más y extender esta situación. Miremos aquí qué pasa con este momento. Específicamente es un momento, ya hablando desde el punto de vista biaxial, es un momento que se está presentando alrededor del eje Y. Entonces, hablando biaxialmente, tendremos que distinguir que ese M sub Y en adelante se va a llamar M sub Y como momento uniaxial, o sea que está presentando hacia un lado, y que como tal yo puedo decir que este momento uniaxial ya le puedo dar un subíndice O, pero hablando ya en el campo biaxial, porque hasta el momento hablaba yo de como dos momentos independientes que estaban girando alrededor del eje, el uno alrededor del eje Y, el otro alrededor del eje X, pero ahora en la concepción de que tenemos que hablar de la condición biaxial no simultánea y simultánea, entonces podemos decir que este momento M sub Y es un momento uniaxial no simultáneo, ¿cierto? Es el momento resistente uniaxial no simultáneo. Pues su índice nos está diciendo alrededor de qué eje se está presentando, y podemos entonces aquí agregar este P, pero como P sub, no como P sub O, sino como P sub Y. Entonces, este P sub Y multiplicado por la excentricidad E sub X. Entonces, recordemos, aunque no lo escriba, este es el momento uniaxial no simultáneo, o sea, momento resistente de la columna respecto a un solo eje, cuando solamente existe él, no existe otro momento. Entonces pasamos a la otra página y podríamos decir lo mismo. Podríamos decir que en este caso existe momento uniaxial resistente no simultáneo respecto al otro eje. Entonces podríamos decir que este valor es M sub O X como momento uniaxial no simultáneo igual a P sub U X, P sub X multiplicado por E sub Y.
Entonces, quiero que tengamos en cuenta esto. Son momentos uniaxiales resistentes no simultáneos. Es la capacidad que tiene, digamos, la columna de resistir momento en una determinada dirección independiente de la otra. O sea, que si existe M sub X, no puede existir M sub Y. Y a la inversa, si existe M sub Y, no puede existir M sub X. Son dos momentos uniaxiales. Los tenemos que definir con sus correspondientes índices porque los vamos a ver en el contexto de no solamente la resistencia uniaxial, sino la resistencia biaxial. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte con el fin de mirar esta situación. ¿Cuál es la siguiente parte? Tenemos nosotros esa misma columna, vamos a tratar de mantener la misma forma de la columna y la voy a poner en el contexto de un poquito más grande de pronto aquí. Y tenemos esto. Y tenemos este eje que sigue siendo X y este eje que sigue siendo Y, pero ya bajo, bueno. Tenemos nuestro eje Y y vamos a mirar que aquí se está presentando, digamos, una respuesta de la columna simultánea. Hombre, un elemento estructural responde cuando es, digamos, solicitado, ¿no? Si a mí me empujan, pues yo trato de mantener una posición para no dejarme desplazar. Asimismo, diría yo que a una columna le ocurre, si le están aplicando un momento desde fuera, un momento actuante, esa columna, si tiene las condiciones adecuadas, su sección transversal de concreto y acero adecuadas, ella se opone inmediatamente a esa acción externa o a esa solicitación con una respuesta. Entonces, en este caso, podríamos decir que la columna es solicitada biaxialmente por ambos lados, porque es una columna de esquina de una edificación, digamos, es digamos, la imagen o el modelo que podemos como concebir mejor de que la columna esté en una esquina y que es solicitada por ambos lados en un sentido X y en un sentido Y, solicitada por momentos y por cargas que le están llegando de ambos lados. Entonces, en ese caso, la columna va a estar sometida simultáneamente a momentos y a cargas en los dos sentidos. Entonces yo, por no congestionar esto, voy a decir que digamos aquí prolongo un poquito, voy a decir que hay un momento al que es solicitada o ante el que responde, que sería alrededor del eje X, ¿no es cierto? Y este sería simultáneamente solicitada alrededor del eje Y. Entonces diríamos que hay un momento en este caso que sería M, aquí ya lo voy a colocar con los índices que corresponde, M sub alrededor de X, ¿sí? Y acá sería M sub alrededor de Y. Entonces, ¿qué hay? Además, debe haber una fuerza que está llegando por este eje junto con este momento, ¿no es cierto? Es decir, del lado este-oeste, digamos, se acerca una carga o llega una carga junto con un momento M sub Y. Entonces, diríamos que allí podría yo como asociar que esa carga, digamos, llega por aquí, la voy a colocar, digamos, aquí, y que por el otro lado también llega otra carga. Así, por el otro lado, junto con el momento de M X está llegando otra carga, entonces diría yo, me perdonan que trate como de superponer aquí estas dos. Están llegando dos cargas que al sumarse constituyen una sola carga que está actuando sobre la columna. Entonces, esa carga, digamos, se constituye como una carga P sub, ¿sí? P sub, es decir, la suma de las dos cargas que le llegan, están ubicadas en el centroide, acompañando a sus respectivos momentos. Y cuando esto se trata de descomponer o se trata de desarticular o de desglosar, nosotros podríamos decir bueno, voy a acercar un poquito que está muy grande aquí para poder hacer el dibujo en la parte restante. Lo voy a hacer como más cortico este eje X, por supuesto. Entonces nosotros tendríamos aquí una situación
digamos, equivalente. Ya no voy a desglosarla desde el punto de vista vertical, lo vamos a desglosar solamente en el plano, en planta, y diríamos que vuelvo a dibujar esta sección transversal. Opa. Bueno. Tendríamos la misma sección transversal, estoy hablando de una sección que tiene B y H, en el otro sentido B por H, ¿cierto? Entonces, que sigue manteniéndose el eje X, perdón, sí, el eje X y sigue manteniéndose el eje Y en su posición establecida. Y entonces, esta carga P se desplaza de acuerdo a los dos momentos simultáneos. Entonces, resulta que hay una situación de desplazamiento de esa carga que tiene que ubicarse en un determinado sitio, y ese determinado sitio puede ser digamos, me lo voy a imaginar. En cualquier parte la podría colocar la carga, la voy a colocar aquí en forma de cruz, entendiéndose que se trata de la carga P sub, ¿no? Ya la carga P sub, o sea, la superposición de las dos cargas que... para ver, María Santísima. Bueno, entonces esta carga tiene una excentricidad, ya mirándola aquí, una excentricidad, si la miramos desde aquí, miraríamos que de aquí a aquí habría una excentricidad que toma el nombre del eje, al cual es paralela esa excentricidad, E sub X. Y habría una excentricidad en otro sentido, que es también que se tiene esta presentación, y que es E sub Y. Entonces aquí, miren, este es lo equivalente, desaparecieron los momentos. Obviamente desaparecieron teóricamente porque ustedes saben que la realidad es que a una columna le llegan momentos y carga, pero aquí se está estableciendo una igualdad o una similitud o una presentación digamos, semejante, digamos, por eso no aparecen los momentos, aparece solamente la carga por sus excentricidades, que esto es exactamente equivalente a la condición anteriormente mostrada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos aquí un M sub X, ¿sí? ¿Cuál sería el M sub X? Sería P sub por E sub Y, o sea, el momento producido por la carga alrededor del eje X. Entonces sería P sub por E sub, digamos, M sub X, sería igual a P sub, que es la carga, que es el producto de la suma de las cargas que se recibieron. Entonces tendríamos que, bueno, aquí digamos P sub por E sub Y, y tendremos M sub Y igual a la misma carga P sub por E sub X, ¿cierto? Entonces aquí estamos observando que estamos ante una situación diferente a la anterior, donde anteriormente existía un momento resistente uniaxial no simultáneo. Y aquí vamos a tener una situación donde existen dos momentos que están coexistiendo. Digamos, se presenta aquí dos momentos que están coexistiendo simultáneamente, que es M sub X y M sub Y. Entonces podemos apreciar, digamos, la diferencia entre lo que hemos visto. Podría aprovechar la ocasión aquí para colocar aquí al frente de que M sub O X, que lo vimos en la página anterior, en la presentación anterior, era P sub U X multiplicado por E sub Y. Y el M sub OY igual a P sub UY multiplicado por E sub X. Entonces, podríamos notar la diferencia aquí en nomenclaturas, por supuesto, desde ya, de que el uno es M sub X y el otro es M sub OX, ¿no? Que están asociados en el tratamiento de este aspecto del diseño biaxial. Lógicamente están asociados, pero que su naturaleza es diferente, su concepto es el mismo porque son momentos, pero su
su presentación sería distinta en dos escenarios completamente distintos. Que se multiplica una carga por una excentricidad, listo, se multiplica una carga por una excentricidad. Que en el primero, en este que estamos mirando aquí, la carga ya es biaxial multiplicada por la excentricidad, mientras que acá la carga es uniaxial multiplicada por la excentricidad respectiva. Que diríamos que cuando vamos a trabajar, la pregunta sería, oiga, ¿y este sub y es igual a este sub y? No, señor, seguramente no va a ser igual, va a ser completamente distinto. En todo caso, es la manera digamos, simbólica de presentar esta situación y la manera, digamos, también conceptual, digamos, de presentarla, ¿no? Al fin y al cabo, un momento es igual a una fuerza por un brazo, en los dos casos está dando. Y bueno, yendo ya a la parte más, digamos, profundizando más este aspecto, vamos a mirar posteriormente que este momento que es momento uniaxial simultáneo en X y en Y, o momento uniaxial simultáneo en y en X, digamos, respecto a cada uno de los ejes, y estos son momentos uniaxiales no simultáneos, tienen una relación en el sentido de que se están presentando alrededor del eje X, ¿no? El eje X, en este caso, el momento uniaxial simultáneo y alrededor del eje X, el momento uniaxial no simultáneo, que son los momentos, digamos, M sub X, M sub siempre menores que los M sub O. En ambos sentidos, ¿no? Los momentos M sub siempre menores que los momentos M sub O. O sea que una condición de resistencia biaxial simultánea nos indica que los momentos uniaxial simultáneos son más pequeños que los correspondientes momentos resistentes uniaxiales no simultáneos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro aspecto es importante observar dentro de la nomenclatura? Entonces, esto lo vamos a mirar mejor en la presentación esquemática que se aprecia en la guía que hemos tomado para este caso. Otro aspecto importante que se maneja aquí es que no se está tratando el asunto con momentos ya sea M sub O o M sub U, recuerden, M sub O o M sub U de su índice que quiera. No se trata de tener la situación, sino más bien de trabajar con momentos nominales. Entonces, digamos aquí que yo voy a tener, hablando del momento M sub O X, M sub O X, que ya se ha definido que es P sub tal cosa, coloquémoslo aquí de todas maneras, sería P sub X multiplicado por E sub Y, ¿no? Se va, digamos, a considerar que estos valores están presentados de otras maneras, es decir, M sub O X será igual a phi M sub N o, perdón, sí, o M sub N o X estoy hablando, ¿no? Alrededor de eso. Entonces, diríamos esto, y de otro lado tendríamos que P sub U X es igual a phi P sub N X, ¿cierto? Phi P sub N X. Entonces tendríamos esta situación, lo cual conduciría a que lo que podemos ver, o lo podría haber dicho desde el comienzo, phi M sub N o X igual a phi P sub N X multiplicado por E sub Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que se tiene, digamos, esta presentación que son perfectamente iguales, la de arriba igual que la expresión de abajo, solo que está precedida o premultiplicada por el factor de la opción phi para columnas. Entonces, ¿qué se está dando en el desarrollo de esta temática? Resulta que no vuelven a considerar para nada el momento, digamos, se podría decir, de diseño, sino el momento nominal, y para tal efecto entonces suprimen en todo la presentación, diríamos que se suprime, digamos de aquí, que lo suprimen esto, y en adelante lo que se hace es entonces, para efectos de análisis y diseño, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Lo que van a ver ustedes es M
sub n x igual a P sub n x multiplicado por E sub y. Y de ahí se puede generalizar para lo demás. Podemos hablar entonces que el momento no lo vamos... perdón, estoy diciendo algo mal aquí. Aquí se suprime esto, entonces quedaría m sub n o x igual entonces a p sub n x por e sub y. Y en el otro sentido también quedaría m sub n o y igual a p sub n x, perdón, es igual a p sub n y multiplicado por e sub x. Entonces tendremos, mire, esa presentación, vayamos reconociendo estos valores que salen de la parte que estamos mirando, la parte precedente de las equivalencias que habían, pero que se trata de mutilar, si así se puede llamar, temporalmente mientras dura el diseño. Nunca se lo va a olvidar porque los verdaderos valores son estos, ¿cierto? Pero se trata de trabajar con valores nominales, entonces, como podemos ver, entonces podemos eliminar temporalmente la presencia de los valores de phi en este análisis. Así como aquí, que estos son momentos resistentes universales nominales, no simultáneos, ¿no es cierto? Asimismo, se puede, digamos, colocar acá, vamos a colocar en esta parte opuesta, que los momentos m sub n x, a ver, hagamos otra cosa aquí más bien. Vamos a decir que m sub u x, ¿cierto? Momento universal simultáneo igual a p, ¿cierto? P sub u multiplicado por e sub y. Solo estoy haciéndolo para uno y luego generalizo. Entonces, también podemos decir, sin necesidad de hacer más cosas, decir que este es phi m sub n x igual a phi p sub n multiplicado por e sub y, ¿cierto? Y igual que en el caso anterior, se trata de mutilar, digámoslo así, este valor. Entonces, se mutila este valor, ojo, con el propósito de trabajar en este escenario de diseño biaxial, pero luego se vuelve a retomar el valor, obviamente, del momento de diseño. Y se trabaja con momentos nominales y, en consecuencia, se tendría aquí que quedaría la expresión como m sub n x igual a p sub n multiplicado por e sub y. Situación similar a la que se presentó antes con ¿cierto? Solo que aquí entonces tenemos que es m sub n x y no es m sub n o x. Es decir, ya empezamos reconocemos de la condición de simultaneidad o no simultaneidad. Esta acá arriba es no simultáneo, y los que estamos viendo aquí son simultáneos. De manera análoga puedo hacerlo para la dirección y, entonces puedo decir que es m sub n y igual a p sub n multiplicado por e sub x. De esta manera entonces llegamos a la presentación de esta situación, ¿sí? Que sería para condición de consideración nominal, no simultánea, y aquí para consideración digamos, de solicitaciones o de respuestas nominales, ¿no? Puede ser respuestas, hablemos de respuesta nominal no simultánea en los dos ejes arriba, con su equivalencia, y respuesta nominal simultánea con respecto a los dos ejes aquí en la parte inferior. Entonces, con base en esto, tratemos de caminar, digámoslo así, en la presentación que se observa en ese guía, digámoslo así, que yo encontré en internet y que se los voy a enviar a ustedes. No se los he enviado, pero pues espero que junto con la grabación de estas clases yo les voy a enviar el link, porque no tomarlo de internet, allí está
es el tratamiento. Pero para poder entender hay necesidad, obviamente, de mirar todo esto. Y además también en esa guía hay unos errores pequeños de forma que hay que hacerles claridad y que les voy a hacer claridad precisamente a ustedes en el momento que lo estemos observando. Listo, entonces tengamos en cuenta esta situación y pasemos entonces a mirar esa guía. Miremos a ver dónde está la cosa. Miremos un poquito aquí, yo creo, no sé si lo miramos ayer, miremoslo aquí en la norma sismo resistente nuestra. Está esto en el capítulo 10, por supuesto, y se toca, no sé qué título tendrá este por aquí, los elementos sometidos a carga axial, no dice nada, Bueno, aquí habla en esta parte, en la norma, dice las columnas de esquina y otras que están expuestas a momentos conocidos que ocurren simultáneamente en las dos direcciones, deben diseñarse para flexión biaxial y carga axial. Métodos satisfactorios pueden encontrarse en el manual de diseño del ACI y en el manual del CRSI. Dice, el método de cargas recíprocas es un método y el método de las cargas y el método del contorno de cargas es otro. Son los métodos usados en los dos manuales mencionados. Entonces, son dos métodos, el método de la carga recíproca y el método del contorno de cargas que es lo que vamos a ver. Dice, son los métodos usados en los manuales mencionados. Investigaciones indican que el uso de las disposiciones del bloque rectangular de esfuerzos produce valores satisfactorios. Acuérdense el bloque rectangular de esfuerzos de Whitney. Produce valores satisfactorios de la resistencia de secciones doblemente simétricas. Un cálculo simple y algo conservador de la resistencia nominal P sub NI. Este es P sub N, por si acaso, ¿no? Aquí le han puesto P sub NI. Es el P sub N que acabamos de ver por allá, ¿no? Se puede obtener a partir de la relación de cargas recíprocas. Entonces, esta es la teoría o el primer método para, digamos, comprobar que una carga sometida a fricción biaxial está funcionando perfectamente. Es el recíproco de la carga biaxial, que debe ser igual al recíproco de la carga P sub NX, acuérdense que dejamos ya eso, más el recíproco de la carga P sub NY, menos el recíproco de la carga P sub 0. Acuérdense que P sub 0 es la resistencia que la hemos calculado por allá al comienzo cuando miramos este tema. De todas maneras, aquí está definida esta situación. Vale la oportunidad de indicarlo aquí y vale la oportunidad además resaltar aquí esta parte que dice, esta relación, o sea, esta, que nos permite comprobar si está funcionando biaxialmente una columna, dice, esta relación es más adecuada cuando los valores P sub NX y P sub NY son mayores que la fuerza axial balanceada P sub B para el eje en cuestión. Para el eje en cuestión, claro, porque va para un eje y para otro, ¿no es cierto? Entonces, la carga balanceada ya saben dónde está, en una curva de interacción carga-momento. Está en el extremo de la curva, ustedes lo hemos visto en ocasiones anteriores. Bueno, esto es como para que lo miremos, que esto es lo único que aparece aquí en la norma sismo resistente, no hay más. Esto es lo único. Aparece con esa expresión recíproca de cargas y no más. Vamos a entrar, no aparece otra, la expresión o sea, no hay otra, ni siquiera lo muestra, que es el método del contorno de cargas, ¿no? Bueno, dejamos este aquí y pasamos entonces a mirar la guía que la he bajado de internet y que les he comentado esa situación. Entonces, miremos aquí entonces ya esta superficie de interacción biaxial. Aquí están apareciendo los momentos M sub NX y M sub NY, que acabamos de dejarlos, que acabé de explicarles, ¿no? Y aquí está refiriéndose MX y MY en forma general a los ejes, ¿no? Miren que aquí está esta superficie que es generada por la rotación, diríamos así, de unas curvas de interacción carga-momento, rotando gradualmente hasta llegar a la otra cara, nos produce esta superficie. Esta superficie hemos dicho que tiene una curva o una línea de contorno ideal y otra línea de contorno real.
que de todas maneras este punto sobre el cual se ha tratado esta línea, o se ha trazado mejor esta línea de contorno ideal, está a la altura del momento balanceado y de la carga balanceada, que más arriba han trazado otra curva, otra línea de contorno, otra rebanada, diría, y allí se ha colocado otra situación, bueno, se colocaría otra situación considerando esa rebanada a una mayor altura, a una carga diferente, ¿no? O sea, esta altura, digamos que está aquí, es a la altura de la carga balanceada y se determina esta rebanada, y en esta rebanada uno puede tomar cualquier punto de la curva o de la línea de contorno y establecer allí un par de momentos biaxiales simultáneos nominales, como aquí M sub nx y M sub ny. Se le dio pues al dibujante o al mismo autor de esto de presentar una pareja de momentos nominales, no, digamos, pareja de momentos nominales simultáneos aquí, con un momento biaxial que viene diagonalmente, mire, que se llama M sub n. Este M sub n es obviamente el producto de la carga biaxial multiplicado por la excentricidad E, porque estos otros son multiplicados por excentricidades E sub x y E sub y. Ahora más luego tratamos de mirar. De todas maneras, este momento biaxial está formando un ángulo θ con el origen, allá se puede observar, ¿no? Podría decir uno que lo puede descomponer, que podría ser como la componente, diciendo que M sub nx es igual a M sub n por el coseno o por el seno de θ. Podría ser, pero la expresión mejor la vamos a ver, digamos, más abajo, ¿listo? Entonces tenemos esa situación. Esto es algo que ya habíamos visto ayer. También habíamos visto este esquema. Esto es algo que lo acabo de explicar en la página en PowerPoint, precisamente sobre, no están tratando con la carga P sub U, sino con la carga nominal, ¿cierto? Ubicada en un punto a unas excentricidades E sub x y E sub y, como se indica aquí, es la simbología. Entonces tengamos en cuenta que siempre se va a estar hablando de momentos nominales y de cargas nominales. Y aquí habíamos visto estas superficies de falla. Entonces se había entrado a ver el método de las cargas recíprocas de Bresler, que explica sobre unas superficies que existen, bueno, con base en, digamos, las superficies, ¿dónde está la superficie de falla? Es decir, el método de la carga recíproca de Bresler indica o se trabaja con base en la superficie S2, o sea, esta, ¿no? La superficie de falla recíproca es S sub 2, y se toma esta presentación y esta consideración de Bresler, y presenta, por supuesto, la misma superficie de falla, S2 aquí, y con base en ello se hace el análisis para la presentación de la expresión de la carga recíproca. Aquí está diciendo que con base en unas consideraciones aquí, que aquí hay unas nomenclaturas que no son muy claras, no está muy preciso, no sé, yo trataré de a ver cómo hacer. Yo tengo unas curvas que realmente tienen, aquí hay una mala, el dibujo, todo está muy bien, la parte conceptual está muy bien, sino que está mal acotado. El único bien acotado es este, y de pronto este, que es 1 no sobre P sub, sino sobre P sub n, es 1 sobre P sub n, y este es 1 sobre P sub n x. Debería ser P sub nx, y este debería ser 1 sobre P sub ny. Pero bueno, este está bien acotado porque está definiendo la altura del punto A al eje X. Pero este de acá sí está mal acotado porque esta altura es desde B hasta acá. Esto sería 1 sobre P sub ny. Ojo, P sub ny, y acá sería 1 sobre P sub nx. Este sería 1 sobre P sub n, y este que aparece por allá en la sombra, diría este es 1 sobre P' sub n, ¿no? Pero no tiene ni prima ni el subíndice, es 1 sobre P' sub n. Y este valor aquí está bien, 1 sobre P sub 0 está bien, se está refiriendo a este, pero esta nomenclatura, o mejor dicho, esta medición o este acotamiento corresponde a ese valor del rincón. 1 sobre P sub 0 debe ser allá en el rincón. ¿Listo? Están como mal acotados o físicamente, o digamos en el dibujo, mal indicados. ¿Listo? Lo demás está perfectamente bien. De todas maneras, con base en ese criterio de manejar la superficie de falla S sub 2, Bresler establece esta presentación
de su método de carga recíproca, por eso se llama el método de carga recíproca de Bresler, aunque no se lo reconozcan en otras partes, pero se debe a este señor, y indica que 1 sobre P sub n está bien, es igual a 1 sobre P sub OX, aquí la nomenclatura no está bien, aquí es como está en la norma sismoresistente, allá dice 1 sobre P sub NX más 1 sobre P sub NY menos 1 sobre P sub 0, está bien, pero esta nomenclatura aquí está cambiada, es P sub NX, debe ser, y P sub NY, ¿listo? Y la otra es, este sí está bien, P sub N, que es la carga nominal biaxial simultánea que existe en este caso. Esa dice que reordenando esta expresión y haciendo la transposición de términos respectivas, se llega a esta expresión que permite entonces determinar el valor de la carga biaxial, ¿no? Valor de la carga biaxial resistente, que debe ser igual a esta expresión. Obviamente habrá que cambiar este P sub Y y P sub X por lo que hemos dicho. Acá da los valores respectivos, da una presentación, esto está mal hecho, esto es realmente no tiene, simplemente ciñanse por lo que hemos hablado de P sub NX y P sub NY. Aquí como que la definición trata de llevar a una confusión. Más bien no nos metamos con eso, lo único aquí bueno es que es P sub 0, que dice máxima resistencia a la carga axial sin momentos aplicados. Esta ecuación dice, tiene una forma sencilla y las variables se pueden determinar fácilmente. La resistencia a esa carga axial P sub 0, ojo, P sub NX y P sub NY se determinan usando cualquiera de los métodos presentados anteriormente para flexión uniaxial con carga axial. Ahora lo veremos en el ejercicio. Resultados experimentales han demostrado que esta ecuación será razonablemente exacta si la flexión no gobierna el diseño, ¿no? La ecuación solo se debe usar si P sub n es mayor o igual que 0.1 F' a G. Bueno, aquí lo dice así, y en la norma yo les hice, o mejor, yo leímos una partecita, les hacía caer en cuenta de que allá decía que el método era adecuado cuando la carga era superior a la carga balanceada. Aquí, en cambio, dice que este método es bueno, o este método de la carga recíproca, o esa expresión es bien aproximada a la realidad cuando la carga nominal, P sub n, está por encima de la carga 0.1 F'Ag. Allá nos decía de P sub nx o P sub ny mayores que la carga P balanceada. Póngale cuidado por allá, vuélvanse en otro momento. Bueno, aquí viene el método de contorno de las cargas de Bresler. Este método de contorno de las cargas de Bresler, entonces, está presentando la superficie de falla S sub 3, ¿no? Superficie de falla S sub 3, que ya se había visto en la parte superior, y está estableciendo que al trazar una rebanada, ¿sí? Al tomar una rebanada, perdónenme el término, no sé qué otro término podría utilizar, una rebanada en esa altura, ¿a qué altura? A P sub n se establece una línea de contorno o un contorno de carga, ¿no? Un contorno de carga. Ese contorno de carga, por supuesto, es el que está definido por tres coordenadas, ¿no? Que sería la carga P sub n, el momento M sub ny y el momento E sub nx, que luego se resume en solamente uno, que se llama la carga biaxial y el momento biaxial, ¿no? Ojo, que esta P sub n, de todas maneras, es una carga que se la está considerando como carga biaxial, P sub n, y el momento biaxial, ¿cuál? Este que está apareciendo aquí en forma diagonal, que es el producto de una operación y que de una operación que parte desde los valores M sub ny y M sub ny y M sub nx, ¿cierto? Bueno, entonces tengamos en cuenta esa situación y digamos, es lo que vamos a emplear en adelante es esta rebanada, ¿no? Tengamos en cuenta, yo creo que de aquí en adelante ya no volvemos a ver esta superficie tridimensional, sino que vamos a ver solamente la rebanada esta, que está limitada por los ejes de los momentos, ¿cierto? Por el eje del momento MX aquí, el momento MY, y está limitada por la curva
o por la curva de contorno o el contorno de cargas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en adelante en las diferentes presentaciones que se hacen para análisis de este tema. Bueno, Bresler de todas maneras sigue siendo Bresler. Miren que el anterior era la carga recíproca de Bresler, este sigue siendo también de Bresler, el método del contorno de cargas de Bresler. Establece una expresión general para estas curvas por medio de la ecuación de interacción adimensional de la forma aquí. Miren, entonces aquí estamos m sub nx sobre m sub n o x, valores o expresiones que al comienzo de esta clase traté de hacer claridad para que entendamos dónde estamos, ¿no? Estamos hablando de valores nominales, ¿no? Y estamos valores nominales respecto a cada eje y que los unos son simultáneos, m sub n x y m sub n y son simultáneos, mientras que m sub n o x y m sub n o y no son simultáneos. Entonces, se está hablando de esta situación, expresión en la que se relaciona entonces el momento uniaxial simultáneo respecto al eje x sobre el momento uniaxial simultáneo, perdón, respecto al momento M, el momento nominal respecto al eje X no simultáneo. Ambos son respecto al eje X, pero ambos son de naturaleza diferente, o sea, tienen una diferente magnitud y una diferente presentación. Ya lo vamos a ver, digamos, un poco más amplio, un poquito más amplio lo vemos en un esquema luego. Esta expresión o esta relación que nos da un valor adimensional, por supuesto, porque toneladas metros sobre toneladas metros se vuelve algo adimensional, elevado a la alfa más, o en el otro sentido, m sub n y sobre m sub n o y elevado a la beta será igual a 1. Esta es la presentación que hace Gowens, y Basil Gowens también la hace. Gowens es otro digamos, investigador sobre esta temática que trabajó con Bresler, inclusive por ahí hay una expresión de Gowens-Bresler, y que él establece por allá un valor que es, bueno, ya lo veremos más abajo, pero aquí ni siquiera lo mencionan a Gowens, no sé qué pasaría, pero fue un trabajo, digamos, conjunto de Gowens y de Bresler. Obviamente que Bresler se destaca más porque él ha sido el pionero y el que ha metido más el hombro y que pues se ha destacado mucho en este ambiente. Gowens ha sido también inquisitivo en este aspecto, pero al parecer ha entrado y ha salido del tema y por eso de pronto no lo destaca mucho. Bueno, en todo caso, esta expresión, así como está la expresión del contorno de cargas de Bresler, y esta expresión entonces se deduce con base en considerar este contorno de cargas de Bresler para una carga P sub n constante en la superficie de falla S sub 3. En la parte inferior tratan de esta literalmente aquí de decir que se vuelva que es el alfa, que se vuelva igual a beta, ¿no? Yo les ruego el favor, leanlo un poquito para este propósito. Entonces, el exponente que antes era beta aquí se volvió alfa. Entonces, tenemos las dos expresiones adimensionales o relación de, que diría yo, como relación o una deflexión relativa, diría yo, no una deflexión relativa, porque es flexión relativa, porque momento flector arriba y momento flector abajo sería una flexión relativa del momento uniaxial simultáneo frente al momento uniaxial no simultáneo. Pero entonces, en este caso, la expresión, lo único que cambia es que antes el exponente que era beta se volvió alfa, por razones que aquí presenta Bresler. Les ruego el favor lo lean, no es una cosa tampoco del otro mundo, lo cual se puede representar, dice gráficamente en la figura 7.12, o sea, ya esta expresión modificada de esa manera se presenta en esta gráfica, la 7.12, que es curva de interacción para el método de carga de contorno de las cargas de Bresler. Proviene de la ecuación 9. La ecuación 9 es precisamente esta, pero transformada al valor de, diríamos bien, de la ecuación 10, ¿no? Entonces sería de la ecuación 10, porque es de la ecuación 10 cuando ya contamos con un mismo exponente alfa, ya que esta gráfica está presentando la relación que se indica en esa fórmula, m sub n y sobre m sub n o y m sub n x sobre m sub n o x.
Y aquí están presentando los valores de alfa, ¿no? Los valores de alfa, que puede ser alfa igual a 1 o que puede ir creciendo poco a poco hasta volverse un valor de alfa bastante grande que va a haber una explicación más abajo al respecto. Bueno, dice que para utilizar la ecuación 10 esta de la figura 712 o la figura 712, la ecuación 10 o la figura 712, aún es necesario determinar el valor de alfa para la sección transversal considerada. Claro que hay necesidad de considerar o de determinar ese exponente. Bressler indicó que típicamente alfa variaba entre 1,15 y 1,55 y que un valor de 1,5 era razonablemente exacto para la mayoría de las secciones cuadradas y rectangulares con armadura uniformemente distribuidas, ¿no? Bueno, aceptémoslo así, y en realidad pues es un personaje que pues investigó sobre eso, una autoridad muy importante en este ambiente, y no hay nadie que le haya contradicho esto. De todas maneras, pues él lo establece como tal mediante experiencias analíticas y experimentales, y dice que el valor de 1,5 es un valor razonable. Entonces, otra cosa que establece, él dice que fijando alfa igual a la unidad, haciendo alfa igual a la unidad, la ecuación anterior se vuelve una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, claro, los exponentes alfa igual a 1 dan como resultado esta expresión, y con esta expresión, como igual a 1, nos podemos obtener esta línea recta, ¿no? La primera línea recta, cuando alfa es igual a 1, vamos a obtener esta línea recta en este gráfico. Muy bien, pues las otras curvas se obtienen cuando alfa tiene los valores que son pues obtenidos a partir de unos análisis que hacen posteriormente, ¿no? Miren que ahí está diciendo alfa, que alfa sería razonable 1,5, o sea que estaría en este orden, ¿no? Aquí alfa es 1,4 y alfa es 2, podría estar entonces como alfa por aquí, es decir, interpolando aquí, una curva que estaría por aquí, según la recomendación que hace el mismo Bressler. Bueno, como se ilustra en la figura 712 con la ecuación 11, siempre se obtendrán valores conservadores, por supuesto. Es un valor que desperdicia muchas cosas, ya que subestima la capacidad de la columna, especialmente para el caso de cargas axiales elevadas o bajos porcentajes de armadura. Solo se debería usar cuando la carga biaxial, miren, es menor, es bastante pequeñita, menor que 0.1 F'(CAG), ¿cierto? O sea, aquí la trazan, pero como una ilustración, pero no es nada recomendable, solamente se utilizaría cuando la carga biaxial sea o tenga unos valores relativamente bajitos, muy bajitos en la consideración digamos, de esa carga como tal en la columna. Muy bien, aquí viene ya el método de contorno de las cargas al mismo, de Bressler, pero un método de contorno de las cargas de la PSA. O sea, toman lo mismo que hizo Bressler, y la PSA, que les decía, es la Portland Cement Association. Esta llega y hace unos cambios que pues son interesantes. A mí me parecen muy interesantes. Obviamente que es un poco largo el camino, pero bueno, pero satisfactorio también, porque le permite como indagar más sobre la situación, como que realmente para que uno pueda comprobar el funcionamiento de esa curva, perdón, de esa carga, escúcheme, el funcionamiento de esa columna sometida a solicitación biaxial, consideran otros aspectos que son importantes, como es la armadura, como son los esfuerzos de los materiales que están interviniendo. Entonces, me parece muy bien esto que ha hecho la PSA, y dice, el enfoque de la PSA descrito a continuación fue desarrollado como una extensión o aplicación del método del contorno de las cargas de Bressler. Se eligió la ecuación de interacción de Bressler, ecuación 10, que está más arriba, como el método más viable en términos de exactitud, practicidad y potencial de simplificación. Entonces aquí viene esta parte donde dice que en la figura 713A se ilustra un contorno de cargas típico según Bressler para una cierta carga PSUN. Recuerden cuál es la carga PSUN, ¿no? Que la indicamos. PSUN es la carga biaxial nominal, ¿no?
Y dice que en el método de la PSA, el punto B se define de una manera tal que las resistencias nominales al momento biaxial, M sub NX y M sub NY, estas sí están correctas, tienen la misma relación que las resistencias al momento uniaxial, M sub NOX y M sub NOY. O sea, tienen como la misma relación, parte de esa situación. Por lo tanto, dice el punto B. Veamos cuál es la gráfica, dice la figura 7.13a, esta, ¿no? La está mencionando aquí. La figura 7.13a dice contorno de cargas de la superficie de falla S3 sobre un plano de P sub n constante. Ojo, aquí ya no volvemos a ver la superficie S3, pero se supone que esta es una rebanada ya, una rebanada en la cual se presenta una curva que arranca de esta manera y llega a estos extremos donde nosotros tenemos que este es M sub NOY, este punto C, y este punto A es M sub NOX. O sea, son los valores de resistencia axial no simultánea que se están presentando en esa rebanada. Que aquí podría yo, mire, colocar un valor B, un valor diferente a B y C. En efecto, en el camino han instalado este valor de B. Este valor de B, al cortarlo por aquí, nos indicaría, yo diría que este momento lo podemos pasar aquí como M sub NOY. Perdón, aquí está M sub NOY, M sub NOX. Aquí sería M sub U, M sub Y, y en el otro sentido sería M sub Y, que dije mal. No, esto no lo podemos pasar. Digamos, nace como consecuencia de la posición inicial que tienen estos momentos resistentes uniaxiales no simultáneos. Pero realmente la ordenada, aquí está, perdón, aquí está. Aquí está la ordenada, sería beta por M sub NOY, que con eso se obtendría entonces el valor de M sub NY, ¿no? Y la otra sería esta abscisa que va desde el eje, desde el origen hasta B y está identificada como beta sub NOX, ¿no? Entonces, este valor sería igual al valor M sub NX, ¿no? De todas maneras, miremos lo que dice aquí. Dice que la relación de momento MNX sobre MNY generalmente es igual a M sub NOX sobre M sub NOY. Dice, cuando el contorno de carga de la figura 7, cuando el contorno de carga de la figura 7.13a se hace adimensional, claro, se vuelve adimensional luego, toma la forma indicada en la figura 7.13b. Hasta aquí tiene dimensiones, porque es toneladas metro, tal cosa, ¿no? Y el punto B tendrá las coordenadas X e Y iguales a beta. Entonces, mire que aquí está apareciendo un valor de beta, que antes se lo había como quitado, vuelve a aparecer el valor de beta. Si se grafica la resistencia a la flexión en términos de los parámetros adimensionales P sub n sobre P sub 0 y M sub nx sobre M sub nox y M sub ny sobre M sub noy, ojo, estos son adimensionales, por supuesto, denominados momentos relativos, momentos relativos. La superficie de falla generada S sub 4, otra superficie S sub 4 que la vamos a ver más abajo, adopta la forma típica ilustrada en la figura 7.13c. Entonces, esta situación amerita un poco de lectura, ¿no? Mire que cuando se vuelve a dimensional, aquí está en condición dimensional, con los valores de M sub NOY y M sub NOX. Y aquí está entrando en el escenario un valor de beta, ¿no? Que ese beta va a estar relacionado con alfa a través de esta expresión. Alfa será igual al logaritmo de 0.5 dividido sobre el logaritmo de beta. O sea, aquí vamos a ver una relación entre beta y alfa en este ambiente, en este contexto, ¿no? Entonces, digamos que se entra a considerar que pasamos de una curva que tiene dimensiones, una rebanada y una curva o una línea de contorno de cargas que va desde A hasta C pasando por B. Entonces aquí se cambia esto a esta situación adimensional. O sea, pasa a esta condición adimensional, donde tenemos una figura de la 7.13b que es contorno de cargas adimensional para una carga constante P1, lo mismo que antes, ¿no? P sub n constante, recuerden que P sub n es la carga biaxial.
¿cierto? Que está actuando allí. Entonces se vuelve de esta presentación. Y nosotros tendríamos entonces en un eje de las ordenadas M sub n y sobre M sub n o y. Y en las abscisas M sub n x sobre M sub n o x. Que trazando una línea a 45 grados, vamos a tener entonces el valor de beta. O sea, esto se transformó a esto. Diríamos que esto, que es dimensional, se volvió adimensional y además, pues como que se trata de normalizar, diría yo. Normalizar es como dividir el valor que uno tiene, los valores reales de M sub n x o M sub n y sobre el valor máximo que puede ser M sub n o y o M sub n o x. Eso es como normalizar la curva, diría yo, en otras palabras, normalizarla. Normalizarla es cuando uno tiene los valores de una curva real y los divide sobre los máximos valores que existen en cada una de los extremos, digamos, de las ordenadas y de las abscisas. Miren que aquí está dividiendo M sub n x sobre el valor máximo que es M sub n o x. Y aquí cualquier valor de M sub n y sobre el valor máximo que es M sub n o y. Y de esa manera se vuelve una curva normalizada que sigue teniendo la presentación de la curva de contorno de carga, que tiene el origen en A y que termina en C, lo mismo que acá arriba. En A, comenzaba en A y terminaba en C, y que pasa por el punto B. Este punto B localizado en este sitio, con esa curva que más bien parece una cuarta parte de una elipse, se llama así, ¿no? Y aquí es una cuarta parte de círculo. Entonces aquí tenemos que nosotros tenemos aquí este ángulo a 45 grados que nos está permitiendo determinar el punto B y que este punto B entonces estaría a iguales distancias beta de ambos lados. ¿Listo? Entonces, como desapareció los momentos M sub n o y y M sub n o x, esto se quedó como beta, ¿no? Como valores beta. Muy bien. Diríamos entonces que ahí habría que entonces hacer operaciones para determinar beta. Entonces, beta sería el valor que de pronto va a incidir en la posición de B. Miremos entonces enseguida, esta es la superficie S sub 4 a la cual se refería. Algo como irregular, parece como uno de esos estanterías que existen en las casas, en los rincones, ¿no? Donde uno coloca pues figuritas de cerámica y cosas de esas y de cristalería, se vuelve como una cuestión en la esquina. Y es entonces una superficie S sub 4 que está normalizada totalmente. Yo digo el término normalizado porque está referido todo a los máximos valores. Es decir, dividir los valores que uno encuentra en el camino, divididos sobre los máximos valores, en este caso, que puede resistir la columna. Que puede resistir un momento M sub n o y máximo, alrededor del eje Y, un M sub n o x máximo nominal, por supuesto, nominal, porque el de aparece n es nominal alrededor del eje X, ¿cierto? Y también las cargas, ya no es P sub 0, sino P sub n sobre P sub 0, ¿no? Sobre el valor máximo de la carga, digamos, que existe para esa columna. Recuerden que el valor máximo, digamos, nominal, teórico es P sub 0, no se olviden de P sub 0, búsquenla por allí, que P sub 0, miren, nos persigue por todos los lados en este momento, ya el concepto lo tenemos de P sub 0, es una carga axial nominal sin afectación de factor alguno para excentricidades nulas, no existe ningún tipo de excentricidad, ¿listo? Mirando aquí entonces la situación vuelve a replantearse, obvio, esto es un análisis de la PSA, ¿no? La Portland Cement Association, entonces está considerando a la misma ecuación de Bresler elevada a la potencia alfa, pero alfa ya vimos que es igual al logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta. Entonces se plantea de manera diferente, esta expresión trata de volverse aparentemente más compleja, ¿no es cierto? Pero realmente es una expresión que pues estudiosos, la PSA pues es una entidad privada, pero de todas maneras tiene gente que investiga para sus propósitos. Entonces hizo sus propios análisis y encuentra una expresión mucho más amplia, y esta expresión a mí por eso les decía, me parece como más completo este análisis. No se basa solamente en alfa, sino ya en que alfa tiene un sentido que es igual al logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta, y beta tendrá un sentido que lo vamos a ver más luego.
Entonces dice que de todas maneras la expresión será igual a 1. Esta es la expresión 14. Dice, para simplificar el diseño, en la figura 7.14, que es esta es la expresión 7.14, para simplificar el diseño de la figura 7.14 se grafican las curvas generadas por la ecuación 14 para 9 valores de beta. Observar que cuando beta es igual a 0.5 es su límite inferior, ¿no? Este 0.5 o el 50%, ¿cierto? Es el límite inferior, o sea, es una línea recta, este es el peor de los casos, o sea, donde se desperdicia mucha capacidad de la columna. La ecuación 14 es una recta, dice, que une los puntos en los cuales los momentos relativos son iguales a 1. Obviamente, recuerden que es M sub N o Y, M sub N Y sobre M sub N o Y. Digamos, son curvas normalizadas, diría yo, o valores no tanto las curvas normalizadas, sino más bien las escalas normalizadas, ¿no? La escala vertical normalizada, cuyo valor máximo es 1, el máximo valor que exista en ese sentido. Bueno, son relativos a 1, relativos son iguales a 1 a lo largo de los planos coordenados. Cuando beta es igual a 1, que sería el máximo valor, miren que aquí beta alcanza el valor de 0.9 máximo. Pero cuando se vuelve 1 hacia el 100%, su límite superior, la ecuación 14 toma la forma de dos rectas, cada una de ellas paralela a uno de los ejes de los planos coordenados. O sea, cuando beta es igual a 1, pues se vuelve esta línea, ¿no? Se vuelve esta línea extrema. Se sale por encima de todo y se vuelve la línea que digamos es paralela a los ejes iniciales que se tienen, ¿cierto? Y se vuelve prácticamente como los lados del cuadrado. Pero beta va aumentando gradualmente. Aquí habla de resistencia a lo que está definiendo, resistencia al momento uniaxial con respecto al eje X, M sub N o X, y con respecto al eje Y, M sub N o Y, o resistencia al momento biaxial. Estos ya son simultáneos respecto al eje X, MNX y MNY, para definir o para reconocer estos valores que están indicados aquí en las ordenadas y en las abscisas, ¿no? Entonces, relación de resistencia al momento biaxial. Quiero que no se olviden, jóvenes, estamos mirando unas gráficas y dirán, bueno, estas gráficas y esto qué, es precisamente las curvas de contorno, ¿no? O las líneas de contorno que se están trazando de acuerdo a unos valores de beta, ¿no? Si la curva, si tomamos un valor de beta igual a 0.5, o sea, 50 que están diciendo, la curva de contorno va a ser esta línea, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos un valor de contorno de 0.65, o sea, 65, nuestra curva de contorno como que se va aproximando a una línea o una curva, o un cuarto de círculo o de circunferencia, ¿no? Entonces, en alguna parte debe estar el cuarto de circunferencia, o digamos, sí, el cuarto de la longitud del círculo. ¿Listo? Muy bien. Pasamos acá abajo y aquí empieza a presentar algo que es de la Portland Cement Association. Entonces, quiero que le pongan cuidado a esto. Les agradecería que lo lean. Realmente, yo sé que hay en su mente, ya en su estructura, en cuanto a columnas se refiere, ya todo esto es entendible. Léanlo, por favor, yo lo paso solamente a explicar porque el tiempo de pronto no nos va a alcanzar. Vamos a explicar estas curvas que son hechas, ¿no?, con el criterio de la Portland Cement Association, y la idea es cómo encontrar unos valores que nos conduzcan a comprobar o a diseñar mejor. Y aparte de diseñar, a comprobar exactamente que digamos, la capacidad de una columna sometida a condición biaxial es la adecuada o es inadecuada para soportar ciertas solicitaciones externas, ¿no? Entonces, digamos, aquí la PSA recurre a establecer unas gráficas que son constantes para el diseño biaxial y que las presenta de la siguiente forma. Aquí hay una gráfica a la izquierda y una a la derecha. Empieza por indicar un esquema de una sección transversal de columna constituida por 4 barras, solamente hay 4 barras en las esquinas,
Miren la nomenclatura que presenta aquí de la carga biaxial P sub n nominal, por supuesto, ubicada a E sub X y a E sub Y, que tiene los valores de beta y de B y H. Aquí están tomando, en lugar de decir gamma H, están tomando gamma B, ¿no? Pero no hay problema porque está tratándose en el asunto biaxial, no se preocupe. Podríamos habermos tomado también gamma H, que es la distancia entre los cercos en el otro sentido, pero aquí está tomando la distancia entre los cercos en este sentido más corto. Gamma B, gamma B, recuerden que gamma es algo que conocemos, por eso les decía, ustedes ya tienen la estructura de conocimiento o conceptual para poder entender esta situación. Entonces, gamma, lo pone aquí, esta gráfica en general es gamma entre 0.6 y 1. Aquí no está con que gamma 0.6, 0.7, 0.8, acuérdense, no, nada, gamma entre 0.6 y 1. El concreto F'C, estas curvas están consideradas para concretos que van entre 3.000 y 6.000 libras por pulgada cuadrada. El H sobre B, ¿sí? La relación del lado largo con respecto al lado corto de la columna está oscilando entre 1 y 4. Miren, estas curvas son tan generales, tan amplias, que están abarcando una serie de cosas, de materiales, de gamma, de relaciones, digamos, de dimensiones laterales de la columna. Además aparece aquí un valor de W. Este valor de W, que es igual a P por F sub Y sobre F'C. Veámoslo yo no me acuerdo qué es ese W, honestamente, pero creo que lo habíamos hablado antes. Mírenlo, aquí está. Sí. Dice que es índice de armadura, W, ¿no? Índice de armadura. ¿Cómo se define el índice de armadura? Como la cuantía, que es la cuantía ρ sub T, ¿no? Acuérdense que en columnas es ρ sub T, nosotros lo hemos visto como ρ sub T, pero aquí lo dicen como ρ simplemente la cuantía multiplicada por F sub Y sobre F'C, entonces es el índice de armadura, si se me olvida me lo recuerdan, índice de armadura, y debajo está la cuantía P, que yo diría P sub T, que es igual a su ST sobre B por H, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una columna que tiene 4 barras en las esquinas, aquí lo está diciendo, disposición con 4 barras. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene esta curva? Relaciona los valores de beta que es necesario encontrar para hacer un diseño y para poder emplear este beta en la expresión que teníamos arriba, ¿no? Beta, que es el denominador del exponente en la expresión de Bressler inicial, pero que es la expresión de la PSA ahora. Entonces, hay necesidad de conocer beta para sacar su logaritmo. El logaritmo de 0.5 es perfectamente conocible, pero es necesario conocer beta para ser empleado allá arriba. Y entonces, beta está en función de la relación P sub n sobre P sub 0, ¿no? Los valores de P sub n sobre P sub 0 van desde 0 hasta 0.9. ¿Qué es P sub n? Es la carga biaxial nominal. ¿Y qué es P sub 0? El valor conocido por nosotros en otro momento, ¿no? Entonces, esa relación la encontramos aquí, conociendo el valor de la carga biaxial y conociendo P sub 0 en la columna, uno puede subir y toparse con la gráfica, con la curva que corresponda al índice de, que se llama índice de refuerzo, ¿no? ¿Sí dice? Índice de armadura, que esta curva puede ser 0.1, 0.3, 0.5, 0.9 y 1.3, está variando. Entonces, uno puede subir, digamos, metámonos aquí, por ejemplo, con un valor de P sub n sobre P sub 0 de 0.25, me metería yo por aquí, subiría por aquí, tocaría, si es que me correspondería, analizando, pues obviamente a la curva, a la columna hay que analizarla a la luz de la cuantía y de los esfuerzos de los materiales y sacar ese valor, y si ese valor es de 0.1, pues llegaríamos y nos iríamos lateralmente y encontraríamos un valor de 0.66, que digamos 0.63 más o menos por aquí de beta. Con ese 0.63 nos iríamos allá arriba a la expresión, tomaríamos el logaritmo, encontramos el logaritmo de 0.5, de esa manera encontraremos el exponente y de esa manera podríamos aplicar esa expresión que nos permite examinar si la columna es capaz de resistir las solicitaciones que se le están presentando. Entonces, miren que esto está para una 0F sub Y de 40.000, que pocas veces, pues en Estados Unidos a lo mejor lo producen con frecuencia, aquí es con poca frecuencia. Aquí se ha vuelto costumbre emplear el acero de 60.000, entonces nos correspondería utilizar esta gráfica en lugar de esta de la izquierda. Pero miren el cambio, ¿no? El cambio es un poco notable aquí, aunque la primera parte de la izquierda es como similar, pero la parte derecha, estas ramas ascienden bastante aquí, en cambio estas ramas se volvieron
menos ascendentes, con menos pendiente, y la tenemos así. Entonces, se tendría esta situación particular para para un caso donde nosotros tenemos ese tipo de columna rectangular, ¿no? O hasta cuadrada puede ser, porque dice que h sobre b puede ser 1, mayor o igual que 1, o puede ser bastante rectangularizada, que puede haber una relación de 4 con respecto al otro lado, ¿cierto? Admite bastante esto. Es bastante amplia, digamos, esta situación, que se la presentan digamos, al criterio del ingeniero para poderla aplicar cuando la considere conveniente aplicar en su caso particular de diseño, ¿no? Con los materiales que oscilan en la forma que hemos dicho y con el valor de gamma que está oscilando también entre 0.6 y 1. Pasamos en la siguiente, vamos a ver otras curvas similares, con la diferencia de que ya no serían 4 barras en las esquinas, sino, mire, esta dice que tiene 4 barras, aquí hay 6, ¿no? 6 barras, pero en realidad son 8. Ojo, jóvenes, se los digo aquí, esta como queda como grabación. Son 8, porque tiene que ser, digamos, que estamos colocándole refuerzo en las 4 caras, entonces estaríamos colocando una allí y otra acá. Una aquí que falta y otra allí que falta. Falta físicamente, para que quede en la grabación. Falta físicamente. ¿Por qué lo digo? Porque esta gráfica está en su estado original en los manuales de la CI y está con 8 barras. Y obviamente aquí pone el título de 8 barras, pero acá no le colocaron las barras. Entonces, no se preocupen, esto es con 8 barras. Y con estas circunstancias similares a la anterior, mire, variando gamma, variando F'C, variando H sobre B, teniendo este índice de refuerzo, ¿sí? Índice de refuerzo y teniendo esta cuantía y con esta presentación, mire este tipo de gráfica que da para el tipo de acero de F sub de 40.000. Está variando, tenemos el índice de refuerzo que está aquí, ¿no? Está también presentándose allí. Y lo mismo, encontrar beta en función de la relación P sobre B sub 0, P sub n sobre P sub 0, y pues subiendo del valor que uno determine a tocar el valor correspondiente al índice de refuerzo, que aquí se pega una confundida a uno, pero la cosa más tremenda, ¿no? De todas maneras, uno tiene que llegar y tratar de tomar la curva que corresponda y irse con ella a determinar el valor de beta. ¿Listo? Miramos la curva acá, esta sigue siendo parecida a la anterior, ¿no? Si uno puede acordarse un poquito, esta parte descendente es igual y esta parte ascendente es similar, o sea que para acero de 60.000 parece que no variará. El que hace variar mucho es el acero de 40.000. Ojo, disposición con 8 barras. ¿Listo? Vamos para la siguiente, donde dice que aumenta el número de barras, dice con disposición de 12 o más barras uniformemente espaciadas y distribuidas en el contorno. ¿Qué tiene aquí? Dice que aquí, perdón, aquí abajo dice constante para diseño biaxial, disposición de 12 o más barras, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí con la misma condición de acero de F sub Y 40.000 y el de la derecha de F sub Y 60.000. Mire que hay una cantidad de barras mayor, poco a poco se ha ido incrementando, y aquí tenemos que son 4 barras por cara, ¿no? 4 barras por cara. Entonces tenemos 4 menos 1, 3 por 4, 12, sí, son 12 barras en total, 12 barras con la misma presentación. Y el objetivo es el mismo, jóvenes, determinar beta con base en P sub n sobre P sub 0 y considerando como curvas las curvas del índice de refuerzo, el índice de refuerzo o el índice de armadura que dice, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, tiene esa presentación. Veamos finalmente una que aparece aquí que ya dice para otra condición, ¿no? Ya otra condición aparte de la que hemos visto 3, unas con 4, otras con 8 y otras con 12 o más. Aquí vamos a ver, esta dice que es con disposición de 6, 8 y 10 barras. Nos presenta otra vez el mismo esquema con los mismos materiales FY para los diferentes valores de 40.000 y 60.000, con la misma cuestión de variación de gamma, de F'C, de H sobre B, el índice de refuerzo, la cuantía, la misma presentación, pero aquí nos están indicando cómo iría la disposición de las barras, ¿no? Más o menos está indicando que irían 6 u 8 o 10 barras dispuestas en la mejor forma para que nos dé
una capacidad de respuesta en los dos sentidos. Aquí las han enfilado solamente en los dos costados, pero en realidad tiene que ir en todo el contorno, ¿listo? Entonces tenemos esta situación, aquí pues aparecen 10 barras, ¿no? Aparece aquí 10 barras, 5 en un lado y 5 en el otro lado, ¿listo? Bueno, esas serían como unas gráficas que son muy importantes en la determinación de ese parámetro. Ahora, las ecuaciones que están arriba cambiaron de presentación según la PSA. Entonces, se volvieron de esta presentación. Entonces, se volvieron haciendo, obviamente, el análisis, ¿no? Esto no es gratuito, es decir, hacen una conversión en la parte de arriba y se vuelve entonces esta expresión que estaba anteriormente con el exponente del logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta, se vuelve de esta manera, ¿no? Pero sin embargo sigue conservándose, a efectos de construir la curva, se sigue conservando la expresión que arriba dejamos, ¿no? Entonces se tienen estas expresiones para la determinación de la capacidad de resistencia de la columna, y mire que al transformarse esta expresión de esta manera, volvemos a la situación de la qué sé yo, de la curva, donde tenemos unos valores normalizados, ¿no? Donde este es M sub N Y sobre M sub N O Y y este es M sub N X sobre M sub N O X, con una línea trazada a 45 grados, ¿no es cierto?, que este era A, que este era B y que este era C, ¿se acuerdan cuando estábamos mirando antes? Y que dice entonces que esta curva, dado el parámetro beta, porque tenemos que encontrar beta, tenemos que saber dónde está beta, y beta es el que nos va a inflar más o va a disminuir esta curva, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que beta podía tomar valores diferentes, pero entonces al calcularlo vamos a poder saber por dónde va esta curva, ¿va más abierta o se convierte en una línea recta? Pero vamos a partir de un beta que nos da una curva de contorno que más o menos es racional y frecuente, que sería esta curva de contorno, y nuestras ecuaciones entonces se transforman de esta manera. Decimos que cuando el valor de M sub N Y sobre M sub N O X, ¿no? M sub N Y sobre M sub N O Y es mayor, miremoslo aquí, M sub N Y sobre M sub N X, aquí está, se ha pasado diríamos, y hubo como una transposición de términos, ¿no? Este podría pasar acá y este podría pasar allá. Pero entonces lo colocan aquí como M sub N Y sobre M sub N X es mayor que la relación M sub N O Y sobre M sub N O X. Ojo. Dice que podemos emplear nosotros esta expresión de acá arriba. Esta. O sea, que se presenta en este primer sector después de la línea que bisecta al ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45 grados. Entonces podemos tomar la expresión para diseño esta. Y lo están diciendo exactamente aquí, dice. Por simples consideraciones geométricas se puede demostrar que la ecuación de las rectas superiores es, de las rectas superiores, ¿a qué se refiere? A esta recta superior a esta. Y esta sería la recta inferior, ¿sí? La recta superior es esta. Entonces, que teniendo en cuenta que si en M sub N Y sobre M sub N X es mayor que la relación de M sub N O Y sobre M sub N O X, entonces tendríamos nosotros... yo estaba mirando mal aquí, realmente está conservándose el valor. Pero bueno, se hizo una transposición aquí relacionando solamente momentos uniaxiales simultáneos con momentos uniaxiales no simultáneos, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto, empleé esta expresión que es la misma que está aquí, que por conveniencia se puede escribir como de esta manera. Se vuelve esta expresión, se vuelve esta, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces quiere decir que está multiplicando por M sub N o Y, ¿no? Multiplica por M sub N o Y ambos lados de la igualdad, ¿no? Y se convierte en esta expresión. A esta expresión la multiplicamos por M sub N o Y en ambos lados de la expresión y se convierte en esta expresión. O sea, esta se vuelve esta.
¿cierto? Y podemos entonces encontrar el momento uniaxial alrededor del eje Y no simultáneo con base en esta expresión, ¿cierto? Podríamos encontrar el momento uniaxial nominal no simultáneo, ¿sí? Con base en esta expresión, y bueno, y lo propio sucede acá abajo, la misma cosa para el sector de la línea por debajo, se puede hacer lo mismo y se pueden obtener unos valores que están aquí. Nos vamos a quedar aquí, les pido disculpas porque tengo que atender a una consulta médica a través de internet, porque ahora en el Fondo de Salud de la universidad al cual pertenezco, nos dicen que si la situación si la situación no es de gravedad, pues que las consultas médicas se hagan vía telefónica, y entonces me toca hacerlo, ya se me aproxima faltando un cuarto para las 9. Les pido disculpas, nos quedamos aquí. Me gustaría de pronto mañana, ¿no? Pues nos toca la próxima semana. Yo quería terminar esto en esta ocasión con el ejemplo correspondiente, pero pues no se pudo. De todas maneras, les voy a enviar el link para que saquen para que lo tengan allá en su computador y de pronto lo impriman. A veces es mejor imprimir para ir mirando exactamente cuando yo esté hablando nuevamente sobre este tema, ¿cierto? Y lo puedan ir mirando sobre algo impreso. Ustedes verán, ustedes eligen lo que corresponda. Yo creo que ustedes tienen el suficiente criterio para tomar la determinación que más convenga con el propósito de ir asimilando mejor esta temática. Les pido disculpas entonces, como a los otros compañeros me tocará llegar un poquito más tarde. No, yo creo que no llego más tarde, porque sigo con los compañeros de ustedes en el siguiente grupo. Entonces me toca llegar un poquito tarde también por la razón que les estoy exponiendo. De todas maneras, nos quedamos aquí en esta parte, pero ya para la próxima tendrán ustedes el documento entre manos, impreso o en su computador, para que podamos mirar esta situación y podamos mirar al tiempo el desarrollo del ejercicio. Yo les agradezco, no les doy ni tiempo de los 5 minutos que habíamos hablado con el fin de hablar sobre alguna situación que tengan, pero pues alguna inquietud que haya me la hablan o me la envían por el medio del chat. Muchísimas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho. Veo que no están asistiendo los que deben asistir. Mejor dicho, no están asistiendo los que con frecuencia asisten, están asistiendo los que efectivamente son los que están indicados para enfrentarse al futuro en esta disciplina. Muchas gracias y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, que esté bien. Bueno, me despido de todos. Gracias, hasta luego, ingeniero. Que lo pasen muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Que tengan un resto de día muy bueno.